Momento acá en También, en este living, cuánto talento. Y cuánto nervio de una parte, ¿no? Ay, no, tremenda. Cualquiera creería que no trabaja en televisión, pero bueno, generalmente cuando estás atrás de cámara es distinto. Así que vamos a ponernos en una charla amena, a recibirle en nuestro living a Leonor López González, que es nuestra productora, ¿sí? Es la productora, es el alma mater de este equipo, se diría. Sí, es productora de En Agenda, la que armó el concepto de En Agenda, la que armó el concepto de las mañanas de Entre Casa. También ahora en el noticiero, en la segunda emisión del noticiero de TV Prensa, encargándose de la producción, de todo lo que, bueno, hacen delante de cámara los chicos de los móviles, los técnicos y también Guido Sebastián Ferreira y Manny Pacífico. A nosotros cuando nos llegó la noticia nos enteramos que nuestra jefa, la cabeza de grupo, tenía COVID-19, por supuesto, nos sacudió, nos generó este temor por la persona querida, sumado al hecho de que Leonor es asmática, tiene su familia, tiene sus hijos chiquitos, eran muchos elementos que hicieron que el arranque del ciclo, de las mañanas de Entre Casa, fiel a nuestra costumbre, sea con mucha atención, sea con mucha preocupación. Sí, agregar algo antes de empezar a hablar con ella, se nos cuidó absolutamente a todos fuimos hisopados, se mantuvo la distancia, bueno, lo que tenemos que hacer también laburando acá, uno se fija por detrás de cámara y dan todo el mundo con barbijos, los cámaras no se sacan los barbijos, pero sobre todo el saber que en el equipo de trabajo nuestro solo fue Leonor. Digo, sí. Lo sufrimos y la pasamos pésimo todos, pero solo fue Leonor la que dio positivo. Hecha todas esas aclaraciones, vamos a hablar con la jefa. Dale. Claro, vamos a hablar con ella. Buen día, Leo, ¿cómo estás? Hola. Ya te saludamos, pero bueno, te volvemos a saludar formalmente ahora en cámara. Nosotros hacíamos como un preámbulo de toda la situación que se vivió, la cantidad de programas que producís, con lo cual tu ausencia nos fue muy fácil por ahí de manejar. ¿Cómo lo viviste vos en carne propia? ¿Cómo empiezan los síntomas? ¿Y cómo se vive el COVID positivo? Porque llegar a ese análisis debe ser un momento de mucha tensión y de mucho miedo, ¿no? En realidad, en mi caso, fue síntomas compatibles con mi alergia y con mi asma. Claro. O sea que yo no pensé que podía ser COVID. Sin embargo, por precaución, me recomendaron que me haga un hisopado. Pero yo justo ese día tenía previsto hacer una escapadita con mis hijos, sí. mi marido, había armado el bolso, había terminado toda mi jornada laboral. Digo, bueno, me voy a hacer el hisopado por una cuestión hasta de responsabilidad social, ¿no? Nosotros tenemos mucho contacto con gente, sí. Por más que tenemos muchísimos cuidados, barbijo, el uso de alcohol permanente, mantener la distancia, pero en definitiva trabajando acá uno tiene mucho contacto con gente y por una cuestión de responsabilidad dije voy a hacerme un hisopado antes de viajar. A ver, me iba a las termas con mis dos hijos pequeñitos. Pero es esa escapada que esperás. Claro, la escapada que esperás después digamos, yo estoy muchas horas fuera de la casa, mis hijos que son chiquititos, digamos 2 y casi 4 años, después tengo mi hija de 15, pero por ahí los que no entienden tanto la ausencia de su mamá, son estos más chiquititos, entonces la mamá les había armado como nos vamos de fin de semana de viaje, escapada. Para los chicos a veces prefieren esas escapadas que viajes estrambóticos. Armé bolso, me fui a hacer el hisopado, esperé en el auto, me entregaron el papel, abrí. Ay, Dios. Y el positivo que vi ahí, yo estaba con mi asma, mi alergia y nada más. Y la verdad era el regreso a casa con ese positivo, digamos, enfrentar eso, es decir, lo primero que al menos yo he sentido, creo que mucha gente le puede pasar lo mismo, es miedo absoluto. Hablamos de una enfermedad tan rara y uno, a ver, la hermana de mi mamá murió por COVID, que tenía problemas respiratorios también y estaba súper bien y de golpe murió. Entonces lo primero que pensás es, no sé si salgo de esta. Para mí fue muy duro volver a mi casa, avisar a mi familia y decir, ¿y ahora qué? Porque sí, digamos, la recomendación, aislarte de tu familia. Perfecto. Primero, no todas las casas tienen la posibilidad de uno estar aislado. Espacios, En mi caso yo podía, digamos, permanecer en mi cuarto. Pero ¿qué hago con una criatura de 2 años? Claro.
que no entiende que no se puede entrar al cuarto de la mamá, que sabe que la mamá está en la casa y que no se puede entrar. Fue ahí todo como una... Y mientras tanto mi miedo, la verdad fueron horas muy complejas. Sí reconozco, yo tuve contacto con gente del Ciprosa, que tiene un sistema que atiende a mucha gente vía videollamada. Sí. Lo primero que hice fue, me hicieron que determine cuestiones de mi asma, sobre todo, tengo asma desde los 6 años, Sí. así que como que me conozco bastante. Me hicieron hacer una tomografía y vieron que en el pulmón, no, pero aparte me dijeron, bueno, y ahí se va a determinar si es necesaria una internación. Yo estaba con un ataque de asma así un poquito severo, y cuando me dijeron lo de la posibilidad de la internación, armé una mochilita por las dudas mientras me iba a hacer la tomografía, y en ese momento que era, de verdad, ese fue el peor momento para mí, Imagino. que no les podía dar ni un beso a mis hijos sin saber si capaz que no volvía más. Sí. Digamos, en ese momento vos decís, no sé si vuelvo a mi casa. Y ni siquiera los podía saludar. Me fui a hacer la tomografía, me dijeron que estaba bien, que no había lesión pulmonar, lo cual fue una gran noticia en ese momento. A mí me siguió la doctora Cosioli del Ciprosa, que Impecable lo que... no solo ella, sino hay tantos médicos que no solo te hacen el seguimiento de cómo va la saturación de oxígeno, la contención. Yo tuve una videollamada donde le decía, pero decime qué pasa con esto, con qué me tengo que asustar. La contención que yo he tenido, rescato los profesionales del Ciprosa de manera... porque hacen un trabajo, eran las 10 de la noche y esta doctora desde su casa me seguía conteniendo. Pude volver a mi casa y ahí, bueno, era cómo resuelvo mi situación familiar. Mi hermana me ofreció, tiene un altillo donde ella vive, y me dijo, venite a mi casa, a aislarte. Y ahí es todo un tema, porque quien te aloja, exponés, yo le exponía a mi hermana, a mi cuñado, a mi sobrina. Es muy complejo para el que tiene... Uno siente incluso hasta mucha culpa. Claro, claro. Cuando ustedes se enteraron que yo tenía COVID y en los otros programas, es decir, ¿a quién he contagiado? Claro, pero... Y que vos, está bien, uno no es responsable, porque sobre todo si toma precauciones y demás, pero digo, vos sentí y empezás a hacer memoria, he estado con mi papá que es viejito, que tiene patologías crónicas, he estado y trataba de hacer memoria y gracias a Dios no había estado ni con mi papá ni con mi mamá, trato como de verlos poco, precisamente porque yo estoy con mucho contacto. Pero decir a quién he contagiado era el sentimiento de culpa, y afortunadamente, bueno, me aislé en este altillo, que por suerte estaba muy bien, pero es muy duro, psicológicamente. No sé, tal vez quienes lo han pasado, cada uno haya tenido su experiencia, pero realmente es muy duro. Por supuesto que quien la pase tiene problemas mucho más severos de salud, es 500 veces peor que lo que a mí me ha tocado pasar. Yo doy gracias a Dios de que lo mío no ha sido tan complejo en términos de salud. Sí. Pero, digamos, por ahí lo que yo he sentido psicológicamente es muy duro. El aislamiento, el no ver tus hijos, el depender de una persona para tomar un vaso con agua, son situaciones difíciles, digamos, que de golpe tu rutina se corta así, 10, 12 días, y que dependés y me dejaban el plato afuera y yo buscaba y decía,
y cómo lo dejo y cuando lo toquen, y digamos, es todo, bueno, nada, era una situación para mí, ha sido un transcurrir, digamos, muy afortunado en, en la salud. Sí, pero no significa que sea fácil. Pero para nada. Para nada. Leo, sabes que antes de la pausa me imagino gente que o tiene miedo de contagiarse y le puede pasar, o le está cursando la enfermedad en este mismo momento, o quizás hoy se entera de un hisopado positivo y entra en el terreno del que vos saliste, digo, del diagnóstico positivo. Desde tu experiencia, desde haberla vivido, podemos decir a ciencia cierta de haberle ganado a esta enfermedad con el temor, con el miedo, con todo lo que lleva implícito. ¿Qué le decís a esa persona que te está viendo en este momento? Yo no le puedo decir que confíe que todo va a estar bien. Porque hay gente que se muere todos los días, que no tiene patologías de base y se muere. La verdad que en esto, mucha fuerza. No puedo decir otra cosa, ni los mismos médicos. O sea, el médico te contiene, te hace sentir bien, pero no hay nada que yo pueda decir que haga que otra persona no tenga miedo. Ni sienta lo que yo he sentido cuando he salido con la mochila de mi casa sin saber si iba a volver. O sea, me encantaría dar una palabra de decir, esto se puede ganar. Sí, claro, se puede ganar. Acá estoy, digamos, sentadita, hoy abrazada con mis hijos, pero es una enfermedad, no quiero ser grosera, pero es muy complejo lo que está pasando. O sea, lo único que puedo decir es, de verdad nos cuidemos, dejemos de hacer estupideces, dejemos de salir los fines de semana, les enseñemos a nuestros hijos que es necesario que se queden en la casa. Yo tengo una hija adolescente y realmente sí ves la necesidad que tienen de juntarse y de... A ver, también la pasan mal, pero este es el momento que de verdad nos tenemos que cuidar. Yo por ahí desde mi casa escucho los fines de semana la música, todo lo que da de fiesta, por ahí cerca, y vos decís, no, de verdad se mueren 10 personas todos los días en nuestra provincia. Y esa gente tiene familia, tienen hijos. Nada, digamos, esta ha sido mi experiencia. Tal vez haya gente que ha sentido lo mismo que yo. Y en esto lo único que se puede decir es que nos tenemos que cuidar en serio. Leito, gracias. Gracias. Gracias, jefa. Muchas gracias. La verdad es que excelente testimonio, me deja totalmente movilizada y bueno, queríamos eso, ¿no? Generar empatía ante esta situación tan delicada que estamos viviendo. Pausa. Vamos a una pausa, ya volvemos.